Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Los saludo en el nombre del Señor. Ya a esta tarde, ya una vez más, reunidos por voluntad de Dios, así también esperando que hoy sean bendecidos en todo lo que hagan, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien, con vida y salud en sus hogares, junto a sus seres queridos, que es lo más importante. Y ya esta tarde a lo que nos convoca, poder hablar una pequeña porción de la palabra de Dios, que es lo más importante en nuestras vidas, y así también seguir aprendiendo de ella y guiando a través de ella. Los invito a buscar la palabra del día de hoy. Vamos a leer una pequeña porción en Proverbios. Vamos a leer Proverbios capítulo 21 y vamos a leer un solo versículo, el versículo 2. Proverbios 21, versículo 2. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Amén. Que yo bendiga esta pequeña porción de esta palabra que nos hace tanto bien en todo tiempo. Y así también, como, como ya hemos aprendido, que Dios habla en nuestras vidas siempre a través de su palabra, habla en nuestros corazones. Y siempre habla en nuestros corazones porque ahí es donde Dios quiere morar. Y ahí lo que Dios quiere transformar. Porque cuando transforma y cuando Dios cambia un corazón, todas las cosas las hace nuevas. Nuevas criaturas somos delante de Él. Esa es la primicia del Evangelio. La primicia del Evangelio es ser salvo, nacer de nuevo y que Dios transforme nuestras vidas. Que seamos nueva criatura en la presencia de Dios. Esa es la primicia que tenemos en estos tiempos, que tenemos que predicar. Que solo Dios puede transformar una vida. Pero para eso el hombre también necesita saber muchas cosas con respecto a Dios. Cómo nos mira, quiénes somos nosotros. Desde el comienzo hemos aprendido del Génesis, hemos aprendido que Dios habla en nuestros corazones y Dios examina nuestras vidas. Que Dios no nos ve con ojos humanos y no nos califica ni tampoco nos juzga conforme a las leyes sociales o humanas o a nuestra propia moral, sino que Él nos ve conforme ahí nuestro interior. Y todos los seres humanos nacemos de Adán y Eva y nacemos con pecado en nuestras vidas y de esa forma Dios nos mira, sin importar el tipo de pecado que nosotros tengamos en nuestras vidas y sin importar quién seamos nosotros, Dios nos mira de la misma forma. Para Dios el pecado es pecado. Nosotros le ponemos nombre, nosotros le ponemos calificativos. A pesar que la Biblia habla que hay algunos pecados de muerte y otros que no, pero sabemos que también la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Y si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y no especifica qué pecado, ya sea cual sea el pecado que tengamos, la paga que tenemos que dar es esa, la muerte. Ahora la pregunta que tenemos que nosotros hacernos, ¿existe algún pecado que no sea de muerte? Y que Dios nos ayude, ¿cierto? A pesar que la Biblia especifica pecado de muerte, pero también la Biblia nos enseña y nos dice que aunque nuestro pecado sea rojo como el carmesí, Él lo dejará blanco como la nieve y así también como la blanca nieve, como la blanca lana. Esa es la promesa de Dios. Pero hay un solo pecado que Dios no perdona, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese sí que es un pecado de muerte, blasfemar contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, que Dios nos ayude en nuestras vidas para que podamos entender claramente qué es pecado delante de Dios y cuál es el pecado que Dios no perdona y que podemos decir, ese es un pecado de muerte. Y el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y blasfemar contra el Espíritu Santo significa eh, que te estén diciendo la verdad y la rechaces, o que conozcas la verdad y la niegues,
o que no quieras aceptar la verdad en tu vida y te aferras a la tradición y costumbre de hombre. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, no recibir el amor de Dios, porque a través del Evangelio uno recibe el amor y la misericordia de Dios, las cuales nos hacen nacer de nuevo y nos justifican delante de Él. Recordemos que Jesús fue el que nos justificó. Y recordemos que el Padre envió a su Hijo a salvarnos de nuestra condenación. Y Jesús, por voluntad propia, tomó nuestros pecados en su propia carne, los llevó hacia el madero de la cruz y en ese lugar dio la paga por nuestros pecados, derramando su sangre hasta morir, como nos enseñan las Escrituras. Y es ahí donde tenemos que nosotros aprender mucho con respecto a la remisión de nuestros pecados, porque eso es lo importante en nuestras vidas, que seamos nosotros conscientes de cómo Dios nos salvó y conocedores de sus obras, porque eso nos da vida a nuestra fe, y sin ella no nos podemos unir. Si no tenemos conocimiento en cómo Dios nos salvó perfectamente, no nos podemos unir a Jesucristo, y por lo tanto nuestra salvación estaría fundamentada simplemente en un pensamiento, y que Dios nos ayude, porque lo dijo Dios, nuestra fe no puede estar fundada en un pensamiento, debe estar fundada en la palabra de Dios. Y ese es el gran camino que todos nosotros, los conocedores de la palabra de Dios, los creyentes, los que están recién caminando, los que van a venir, los que llevan mucho tiempo también, deben asegurarse, asegurar su fe con respecto a las enseñanzas que hemos recibido de parte de nuestros antecesores, que hayan sido las correctas. Y no que nos dejemos guiar porque son empáticos, son humildes, son sencillos, son bondadosos, porque al final cualquier cualidad o virtud que pueda tener una persona no nos va a salvar. Simplemente va a llamar a más gente alrededor de él y le va a permitir quizá hablar a más gente de sus enseñanzas. Pero eso no nos salva. Lo que nos salva es que si está o no está en verdad esa persona. Si tiene la fe correcta, no importa cuán humildes seamos en la vida carnalmente, lo que importa es que si estamos o no estamos en verdad. Y aquí en Proverbio Dios nos enseña, nos dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Y es aquí donde salen muchos filósofos, filósofas, eh, con respecto a la vida, hablan con respecto al amor, con respecto a nuestra existencia, hablan con respecto a muchas cosas. Hacen filosofía de su propia experiencia, hacen filosofía de su propio vivir. Y no es malo hablar de su propia experiencia, de su propia vida, siempre y cuando sea con el afán de poder edificar a otra persona y de poder dar algún tipo de enseñanza que nos beneficie a todos, y no a un grupo pequeño, sino a todos. Ojalá todos pensáramos igual. Qué importante aprender de los errores ajenos. Esa es la inteligencia del hombre, que Dios nos dé la inteligencia también para aprender de los errores ajenos y no esperar que nos pasen o sucedan las cosas a nosotros. Así habemos muchos, esperamos que nos pasen las cosas para poder aprender. Y algunos dichos de la boca de algunas personas dicen, no importa, si en el camino lo solucionaremos. No seamos torpes, no seamos necios, seamos inteligentes y tratemos de aprender de los errores ajenos. Y así también nos sirve en todos los ámbitos de nuestra vida. Aprender de los errores ajenos es una inteligencia que el hombre tiene y muy poco lo ocupa. Alguien me dijo que la memoria de un pez dura 2 segundos. Y quizá alguna persona que tenga ese deporte de pesca lo puede decir. Basta que él tire su carnada al agua y el pez que pescó lo vuelve a tirar al agua y el mismo pez a los 2 segundos vuelve a picar y lo vuelve a pescar. La memoria del pez es de corto plazo. Y algunos seres humanos tenemos quizás esa memoria, tenemos una memoria muy corta, a corto plazo. Quizás por conveniencia o quizás efectivamente porque nos olvidamos de muchas cosas. Pero de algo que nunca debemos de olvidarnos en nuestras vidas es de buscar a Dios.
de examinar nuestra alma, nuestra vida. Queremos tener una vida plena en este mundo, sin Dios no es imposible. Siempre va a haber un vacío en nuestro corazón. Todo camino es recto para el hombre, en su propia opinión, nos dice su palabra. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Y es aquí cuando el hombre, en su propio pensar, en su propia vida, comienza a vivir en este mundo y aprende de quién, de sus padres. Para los que tienen la fortuna de haber tenido padre y madre, aprenden de ellos. Y muchas personas no aprenden de ellos, aprenden de otras personas, porque no tuvieron la fortuna de tener padre y madre. Y otros simplemente aprenden de la vida, en la calle. Pero todos de una u otra forma aprenden a vivir en este mundo. Ahora la pregunta es si lo que hemos aprendido de aquellas personas que nos han enseñado o lo que hemos aprendido de aquellos lugares donde hemos andado es lo correcto. Sabemos que nosotros nacemos en una sociedad incerta donde hay leyes, reglamentos y tenemos que obedecerlos. Y conforme a eso somos juzgados en este mundo, conforme a esas leyes. Pero esas leyes no nos dan vida eterna. Y esas leyes tampoco llenan el vacío de nuestro corazón. Mucho menos hablan nuestra alma, nuestra vida. Simplemente nos hacen vivir en armonía en la sociedad. Y simplemente nos hacen vivir en paz con nuestros vecinos. Si no, si no sería algo sin ley, sin reglas, la ley de más fuerte. Por eso es importante que en los países hayan autoridades, ojalá fueran todos creyentes, ojalá que fueran todos guiados por la mano de Dios, para así orar por ellos, como Dios nos manda a orar por las autoridades, pero más importante que esas personas también conozcan de la palabra de Dios y acepten a Dios en sus corazones, para que Dios vaya obrando verdaderamente en su corazón y en su mente. Cuando hay soberbia en un corazón, Dios no entra. Recordemos que Dios es humilde, manso y humilde. Y Dios mira de lejos al altivo, pero cuando el corazón es humilde, Dios se acerca y mora y cena con él. Y esa persona es bendecida, muy bendecida. En ese sentido, es importante que oremos por nuestros líderes, que Dios ponga corazones humildes en medio de ellos, aptos para recibir la presencia de Dios y para que Dios vaya obrando en sus corazones y en sus mentes. Porque todo camino para el hombre es recto en su propia opinión. Y donde hay soberbia, donde hay altivez, y donde está el yo, abunda la sabiduría, abunda las palabras, abunda muchas cosas, la soberbia, la insensatez. Y muchas veces, aunque estén equivocados las personas, y conscientemente, sabiendo que están equivocadas, guían a un grupo de personas a un mal camino, sin importar las consecuencias. Simplemente por lograr un objetivo, por su rebeldía, por su tosudez o por su insensatez simplemente, sin mirar el beneficio de todo, del beneficio máximo de todo un país quizás muchas veces. Por eso es que es importante orar por las autoridades, para que Dios ponga corazones mansos y humildes en medio de ellos. Y así también nosotros podamos clamar por ellos y a través de estos medios, o si tenemos la oportunidad personalmente, hablarle de Dios. Para nosotros los creyentes el canon es la palabra de Dios. Y también Dios nos manda a someternos a las autoridades. Más aún si son hijos de verdad. Pero aquí hay autoridades que no obedecen a la palabra de Dios y que no creen en Dios, es difícil obedecerla. Es difícil, porque sabemos los hijos de Dios que se van en contra de la voluntad de Dios. Y los hijos de Dios no vamos en contra de la voluntad de Dios. Vamos siempre a ir en la voluntad de Dios. Siempre. Porque sabemos que ahí vamos a ir seguros y confiados. Por eso que es importante en estos tiempos orar mucho por las autoridades,
para lo que está en eminencia. Dios hoy nos dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. ¿Y qué nos dice Dios con respecto a nuestros caminos? Los quiero invitar a buscar algunos versículos de la palabra de Dios. En Isaías 55 lo quiero llevar. Isaías 55, versículos 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así son los caminos de Dios, son muy distintos al de nosotros, muy distintos, porque Dios no mira a la humanidad como nosotros lo vemos. Y es por eso que muchas veces nos cuesta entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque muchas veces la voluntad de Dios va en contra de nuestros propios pensamientos, lo que nosotros creemos que es. Y que Dios nos ayude y nos guíe siempre en esa voluntad, a poder aceptarla prontamente, aunque Dios nos lucha muchas veces para que aceptemos la voluntad de Él. Y a veces nos demoramos en aceptar su voluntad porque no entendemos perfectamente. Y pedimos a Dios revelación, y pedimos a Dios sueño, y pedimos a Dios que nos hable, muchas veces por su palabra, para que nos pueda guiar. Porque sabemos que ahí vamos seguros, porque Dios no engaña, Dios no miente, porque Dios tiene control sobre todas las cosas. No hay nada en este mundo que suceda si Dios no lo permitiese. Pero así también Dios permite al hombre vivir con su libre albedrío. Y aquellos que buscan a Dios, Dios se presenta delante de esas vidas y les pregunta a esas vidas: ¿puedes creer en mí? Y si puedes creer en mí, toma tu cruz y sígueme, le dice. Y esa es la pregunta que día a día nosotros tenemos que hacernos. Si estamos tomando nuestra cruz y estamos siguiendo a Dios como Él quiere que nosotros le sigamos. Los pensamientos de Dios son muy distintos a nosotros, como dice su palabra. Él está en los cielos, nosotros aquí en la tierra. Él está desde el comienzo de los tiempos y nosotros no estamos desde el comienzo de los tiempos. Por eso muchas veces leemos libros de historia, intentamos buscar respuestas en la ciencia con respecto a nuestro pasado, a los inicios de todas las cosas. Tenemos muchas teorías, pero Dios está desde el comienzo de todas las cosas. Y como Él está desde el comienzo de todas las cosas, Él nos cuenta acá a través de su palabra cómo se creó todas las cosas y cómo fue el mundo poblándose de personas a través de Adán y Eva. Nos cuenta con respecto al diluvio de Noé. Y así también nos cuenta nuestro porvenir, qué va a pasar en el futuro, así también, el Apocalipsis, el Armagedón. Y que Dios ayude nuestro caminar, para que nuestro caminar sea seguro y confiado en Dios. Y para que Dios siga guiando nuestras vidas, nuestros corazones. Porque solo Dios puede hablar a las vidas, porque solo Dios puede hablar a los corazones, y solo Dios puede discernir un corazón, y solo Dios puede determinar quiénes somos verdaderamente. Sabe que los seres humanos tenemos muchas cualidades y virtudes, pero todos sabemos que somos tendientes a lo malo. Y hay muchas personas que se disfrazan perfectamente y son capaces de engañar a muchas personas. Esas son personas estafadoras. Y así también hay muchas personas en el mundo que se dedican a eso, a estafar. Y hay otras simplemente que se disfrazan de algo que no son, tienen doble cara. Y en ese caminar también Dios nos ayude a los creyentes para que no tengamos doble cara y seamos tal como somos donde vayamos y donde estemos, con quien hablemos. Seamos de un solo principio, seamos de un solo corazón, seamos de una sola cara. Porque eso es lo bueno, saber uno con quién habla. En este mundo hoy por hoy cuesta saber el ser humano con quién uno está hablando,
porque no sabemos verdaderamente si nos están engañando o no lo están engañando. Cuando llegan a ofrecernos cosas, pero así maravillosas y gratis, pero nos olvidamos de leer la letra chica. Así también, po. Y cuando después con el tiempo nos damos cuenta que la letra chica nos dice que sí había un cobro, nos sentimos muy defraudados, nos sentimos engañados, burlados. Así también, po. Así somos los seres humanos. Y yo creo que todos nosotros ya lo sabemos. Mucha gente lo ha vivido, también lo ha palpado. Por eso que nuestra confianza nosotros los creyentes tenemos que depositarla en Dios. Y invito a aquellas personas que no son creyentes a buscar a Dios, a depositar la confianza en Dios, porque no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él es, Él es verdad. En todo lo que involucra esa palabra, Él es verdad. En Él no hay mentira, no hay engaño, no hay doble ánimo. Él nos dice claramente en su palabra que Él ama a aquellos que le aman. Pero también nos dice que también va a juzgar a aquellos que no le buscaron y va a juzgar a aquellos que no le creyeron. Y más aún a aquellos que se fueron en contra de la voluntad de Dios. Pero aquellos que sí le creyeron y le buscaron y conocieron su verdad, la aceptaron en su corazón, a ellos Dios les dice que los va a premiar por su fe, porque a pesar que no lo hemos visto, hemos creído en Él. Y a pesar que no lo hemos visto físicamente, hablo a través de ojos carnales, pero por fe, sí lo hemos visto por fe. Y lo hemos visto a través de su palabra, porque hemos conocido su corazón, hemos conocido sus intenciones, hemos conocido su amor. Una persona se conoce por el amor que nos demuestra. Y a través de ese amor nosotros podemos decir, esta persona es de esta forma. Y Dios nos muestra un gran amor a la humanidad. Un amor tan grande que no escatimó enviar a su propio hijo a este mundo. No lo escatimó. Pero antes de enviarlo creó un plan cómo rescatarnos y cómo salvarnos. Y así también lo hizo saber a sus escogidos, a su pueblo, a los profetas. Y nos dejó todo ahí estampado en la palabra de Dios. Cómo Él lo iba a hacer. Y por eso que Dios dio leyes. Y una de las leyes más importantes para nosotros es la ley de remisión de pecados. Cómo el pueblo recibía remisión de pecados en aquellos tiempos. Y eso es lo importante que nosotros debemos de aprender claramente. Y tenemos que enfocar nuestras fuerzas, tener claridad, cómo Dios prometió que nos iba a salvar y cómo Dios nos salvó. Para que tengamos la certeza y la convicción de la sombra de los bienes venideros y que Jesús verdaderamente vino a este mundo no a abolir la ley, sino la vino a cumplir. Y la cumplió perfectamente. Como dice las Escrituras. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi camino, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sabemos que los pensamientos para los hijos de Dios salen del corazón. Y si el corazón es malo, difícilmente va a salir buenos pensamientos. Pero si el corazón es bueno, es porque Dios está en ese corazón, hablando espiritualmente. Porque carnalmente los podemos encontrar con muchos tipos de corazones. Y como Dios nos describe en la Biblia, cada persona nos describe como un árbol frutal. Y cada persona da su fruto según su género. Cada persona da su fruto según su corazón. Y podemos ver a personas de todo tipo en el mundo. Desde la más benefactora hasta la más mala. Y en todo ello, pero cada una de esas personas, de la más benefactora a la más mala, todas necesitan de Dios en su vida. Y todas necesitan nacer de nuevos. Pero que sin importar cómo actuemos en este mundo,
hablo carnalmente, sin importar cómo actuemos en este mundo, necesitamos recibir remisión de pecados. Necesitamos que Dios cambie nuestros corazones. Porque como el ser humano no tiene la capacidad de conocer el corazón del ser humano, no tiene la capacidad de saber cómo es en la persona, pero Dios sí lo sabe, porque Dios nos creó y Dios hizo todas las cosas. Y para eso los quiero invitar a Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, vamos a leer el versículo 21 al 23, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Ahí Dios está describiendo el corazón del hombre. Y si es del hombre, también es de la mujer. Y Dios ahí no está hablando que no sale nada bueno del corazón de los hombres. Todo lo que sale son cosas malas. Cosas malas. Y también antes nos enseña, nos dice que no hay nada que esté afuera en el mundo que nos pueda contaminar. Porque todo lo que entra por la boca va a parar a la letrina. Más todo lo que contamina al hombre sale del corazón. Es porque nacemos de Adán y Eva. Porque somos descendientes de ellos. Y esa es la importancia de nacer de nuevo. Y esa es la importancia de conocernos verdaderamente conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios con respecto a nosotros? No es lo que dicen las personas, porque las personas pueden tener distinta opinión a nosotros, porque nos miran exteriormente. Y exteriormente, conforme hayamos sido educados y criados, es como nos vamos a comportar. Y así también el ser humano. Si el ser humano es una persona que fue a los mejores colegios, fue con padres que lo educaron perfectamente, va a tener buenas costumbres, porque el ser humano se adapta a las condiciones climáticas, a las situaciones, a todos nos adaptamos nosotros, los seres humanos, a situaciones, a todo. Y por eso que de repente cuando estamos en peligro de muerte, aflora nuestro instinto de sobrevivencia, que hacemos cosas que quizás ni por nuestra mente jamás se nos pensó hacer, y lo hacemos. Y incluso poder quitarle la vida a otra persona si nuestra vida está en riesgo. Y así de honestos debemos de ser en este mundo. Y lo hacemos ¿por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe de dónde venimos. Aquí dice que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación y los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la maledicencia, la insensatez, la soberbia. ¿Usted conoce a alguien que tenga estos pecados en su corazón y actúe de esa forma? Yo creo que, yo creo que sí. Y quizás personas muy cercanas a unos, que son soberbios, son insensatos, otros son envidiosos. ¿Pero por qué lo son? Porque Dios los dijo, porque todos estos pecados están en nuestro corazón. El tema es que algunas personas desarrollan más algunos pecados que otros, pero todos estos pecados están en nuestros corazones, porque Dios lo dijo, y ese es nuestro caminar. Lo que Dios dice, lo creemos. No somos creyentes, no lo que ven nuestros ojos. Nosotros no juzgamos a las personas por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que Dios nos dice con respecto a esa persona. Y una persona que no tiene a Dios en su corazón necesita arrepentirse, necesita volverse a Dios, pero antes de eso necesita conocer verdaderamente quién es Él delante de los ojos de Dios y cómo Dios mira su corazón. Recordemos que Dios quiere morar en nuestros corazones. Y si no le enseñamos a una persona que todos estos pecados están en su corazón, difícilmente Dios va a poder morar en ese corazón. Porque ¿de qué se va a arrepentir esa persona?
Si verdaderamente nosotros los seres humanos debemos tener un arrepentimiento genuino, conforme a la Escritura. Pero para tener un arrepentimiento genuino no podemos arrepentirnos tan solo por las obras que hicimos malas, sino verdaderamente por la palabra de Dios, aún por cosas que no hicimos, pero que Dios nos libró. Si nosotros nunca hemos matado a nadie, es porque Dios nos ha librado. Y si nosotros nunca hemos mentido, es porque Dios te ha librado. O nunca has robado, es porque Dios no lo ha permitido. Y en todos ellos, todos los seres humanos somos deudores de Dios. Somos deudores de Dios en todo. Sin importar, justo o pecadores, somos deudores de Dios. Porque aún pecadores sin Cristo, sin Dios en sus vidas, viven piadosamente en este mundo. Y porque viven piadosamente en este mundo, viven engañados. Por eso no tiene cabida Dios en sus corazones, porque ellos no pueden aceptar que en sus vidas haya maldad. Pero si entendieran perfectamente la palabra de Dios, se darían cuenta que Dios es amor y que nosotros nacemos en este mundo en esos pecados y que es importante que nosotros lleguemos a los pies de Jesucristo con un arrepentimiento genuino, no con nuestros pensamientos, sino por el poder de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra principal nos dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Nosotros podemos tener muchas opiniones en nuestras vidas. Nosotros podemos tener muchos pensamientos en nosotros. Podemos tener muchas opiniones con respecto a nosotros mismos o con respecto a cómo nos mira la gente. Pero eso nada vale, porque nada de eso te va a dar remisión de pecados. Nada de eso te va a dar vida eterna. Nada de eso te va a dar o te va a hacer nacer de nuevo. Porque la única persona que te puede hacer nacer de nuevo y darte remisión de pecados se llama Jesucristo. Y para eso Dios nos dice cómo tenemos que creer y en qué debemos de creer. Por eso otra palabra en Isaías nos decía, tus pensamientos no son mis pensamientos. Porque es una verdad. Dios nos habla muy distinto como nos hablan los seres humanos, las personas. Y nos mira muy distinto como nos mira las personas. Dios nos mira con ojos de fe, con ojos de amor, con ojos de misericordia, porque quiere hacer misericordia en nosotros. Porque Dios ama nuestras vidas, pero no ama el pecado, no ama lo que mora en nuestros corazones. Pero sí nos ama a nosotros, porque Dios nos creó a su imagen. Y también nos quiere guiar para que seamos semejantes a Él. Y hago una separación de imagen y semejanza, porque Dios es santo. 3 veces santo es Dios. Y para que seamos semejantes a Dios tenemos que ser santos. En este mundo nacemos como criaturas, imagen de Dios, pero no semejante a Dios, porque Dios es santo y es espíritu. Y si nosotros queremos ser semejantes a Dios, debemos de nacer de nuevos, debemos de tener el Espíritu Santo en nuestros corazones, para que esa palabra se cumpla, imagen y semejanza a Dios. Palabra muy, imagen y semejanza, una palabra muy, muy corta, pero de gran significado. Y da tu trabajo para que una persona sea semejante a Dios. Tener el corazón de Dios conlleva santidad, conlleva amor incondicional, conlleva ser misericordioso, conlleva tener un corazón templado, lleno de fe, benigno, que es algo muy distinto a lo que Dios describió en nuestros corazones, algo muy distinto a lo que describió Dios del ser humano. En Génesis capítulo 6 lo quiero llevar. Quiero compartir varios versículos con ustedes. En Génesis capítulo 6, versículo 12 dice: Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios nos habló en aquellos tiempos y así también en estos tiempos. Él mira la tierra
Y dentro de la tierra estamos nosotros, los seres humanos. Y Él nos ve que estamos totalmente corrompidos. Cada uno buscando su propio camino, cada uno viviendo su vida bajo su propio albedrío y cada persona con su propia filosofía. Todo en su propio derecho, porque Dios nos creó con libre albedrío, no, Dios nos creó libre, nos creó con libertad de hacer lo que queramos. Pero lo que Él verdaderamente quiere que nosotros busquemos su rostro, que busquemos su amor y misericordia. Y si el ser humano no lo hace, es porque desvió su camino y ante los ojos de Dios, Dios nos dice, como el hombre ya no me busca, como el hombre no me ama, como el hombre ya no me piensa, ni en sus pensamientos está mi nombre, su camino está corrompido. Y así nos mira Dios. Imagínese usted como padre o usted como madre, si uno de sus hijos se fuera de su lado y negare a ese hijo, negare que tuviera padre, madre, y pasare por el lado suyo y ni siquiera diera el saludo, ¿cómo se sentiría usted? A pesar que usted sabe que ellos son su padre, son su madre, pero a encontrarse frente a frente, ni siquiera un saludo, ni siquiera una mirada, ni siquiera un gesto, nada, y simplemente pasara de largo. Usted como padre, ¿cómo se sentiría? Usted como madre, ¿cómo se sentiría? ¿Se sentiría dolorido? ¿No lloraría? ¿No le dolería su corazón? Imagínese cómo se siente Dios al ver que son pocas las personas que buscan verdaderamente su rostro y son muchos aquellos que viven bajo sus propios pensamientos. Por eso que Dios bendiga las vidas de los creyentes, porque a pesar que podamos ser pocos los creyentes, pero que estos creyentes alegremos el corazón de Dios. Que seamos pocos pero buenos, pocos pero constantes, y ojalá fuéramos muchos, porque Dios nos mandó a multiplicarnos. Ojalá fuéramos muchos, y que toda la humanidad se convirtiera a Dios y volviera a Dios para verdaderamente alegrar el corazón de Dios. Pero imagínense cómo Dios mira al ser humano, todo corrompido, bajo sus propios caminos, bajo sus propios pensamientos, bajo sus propias concupiscencias, su propia filosofía. Algunos le cantan a la vida, otros le cantan al sol, a la luna, otros a las estrellas, otros hacen poesía, a la naturaleza. Pero resulta que el que hizo todas esas cosas se llama Jesucristo, se llama Dios. Honramos la creación de Dios, veneramos la creación de Dios, pero no honramos al que hizo todas las cosas, no veneramos al que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo le dolerá el corazón a Dios? ¿Usted cree que no le duele? Porque el ser humano se ha apartado, porque los pensamientos del hombre son muy distintos a los de Dios. Y si no hay quien le predique, y si no hay quien le enseñe, y si no hay quien vaya, buscarán a Dios. Si no hay quien le muestre la necesidad espiritual, buscará a Dios esa persona. Cuando nosotros tenemos una buena necesidad física, buscamos a aquellas personas que nos puedan satisfacer nuestras necesidades. Hoy por hoy hay médico para todo. El que tenga un problema de salud va a médico, lo busca, le hacen exámenes, todo. Pero el que tiene alguna enfermedad espiritual, busca a Dios. Algunos van a lo adivino, otros hechiceros, otros brujos, lo que sea. Pero no buscan a Dios, otros se atreven a leerse las cartas, a adivinarse, que un hombre adivine el futuro. Que Dios nos ayude para que hagamos verdadera conciencia de quién es Dios. Dios hizo todas las cosas, todo lo hizo, y nos hace vivir con libre albedrío,
Pero recuerden que Dios es manso y humilde, y Dios no va a entrar en un corazón que de alguna forma se crea bueno. No, porque una persona que se crea buena no tiene necesidad de Dios, porque sus necesidades ya están suplidas por Él mismo. Por eso que Dios busca y viene a mal vil pecador, y por eso que la Biblia habla y nos enseña que dice que Dios busca a aquellas personas que se reconozcan como pecadoras, necesitadas. Pero si tú ya tienes tu vida suplida completamente bajo tus propios pensamientos, te invito a que examines tu corazón y tu vida y te des cuenta que tu vida está vacía, que tu corazón está vacío. ¿Y sabes tú por qué tu corazón está vacío y nada te satisface? A pesar que tú dices que tienes tu vida suplida y que no tienes necesidad, es porque tienes pecado en tu corazón y porque no tienes a Dios en tu vida. Por mucho que digas creer en Dios a tu forma, a tu manera, el Dios de la verdad no está en tu corazón. Y ese es el testimonio que Dios te da. El Dios de la verdad te da día tras día ese vacío que hay en tu corazón, que nada te satisface. Porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, nos dice su palabra. Y porque Dios también nos habla en nuestros corazones. Génesis 6:5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continua solamente mal. Todos apartaron a una su corazón. El hombre a una es continuo y continuo mal. Pensamos todo el tiempo en satisfacer nuestras necesidades carnales, nuestros deseos, nuestras pasiones, el deseo de los ojos. Estamos siempre pensando en lo mismo, porque nuestro corazón está corrompido, nuestros pensamientos ya están corrompidos, porque ya nos acostumbramos a vivir de esa forma, que ya nos parece extraño, nos parece normal. No te acostumbres a esa vida, porque a pesar que muchos venimos de esa vida, que teníamos esos mismos pensamientos, buscamos las mismas satisfacciones carnales y deseos de los ojos, bendito es el día en que Dios apareció en nuestros caminos y nos hizo darnos cuenta que nada satisfacía nuestras vidas, que no importa cuánto lo intentáramos, nada nos iba a llenar nuestros corazones, que algo nos hacía falta en nosotros, y que eso lo que nos hacía falta se llamaba Dios. Porque solo Él puede suplirnos verdaderamente nuestras necesidades. Solo Él puede abrir nuestros corazones y hablarnos a nuestros corazones y darnos cuenta verdaderamente quiénes somos nosotros. Porque los caminos del hombre son rectos bajo su propia opinión. Isaías 55, versículo 7 dice: deje el impío su camino, lo que está pidiendo Dios. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, dice Dios, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué quiere Dios de las personas? Que ya dejen de pensar que sus caminos son rectos bajo su propia opinión. Olvídate de eso, te dice Dios. Porque solo Dios conoce tu corazón, solo Dios conoce tu camino, solo Dios conoce tu verdad. Tú vives engañado, vives calculadamente en este mundo, supliendo solamente tus necesidades materiales y carnales, nada más. Pero aún y eso lo tienes con seguridad, lo tienes con certeza y con firmeza. ¿Cuántos han perdido todo de un día a otro? ¿Cuántos conocemos? Pero sí te aseguro algo, que si tú te vuelves a Cristo, Él va a ser amplio en perdonarte y va a tener misericordia de ti, no te va a desechar.
Y aunque todos te dejaran en este mundo, aunque nada tuvieras en este mundo, ni posesiones materiales, ni nada en este mundo, Él jamás te va a dejar. Porque tú sabes que cuando hay dinero, los amigos te están rodeando. Porque tú sabes cuando está la abundancia, mucha gente te va a acompañar. Pero en los momentos difíciles, en los momentos de necesidad, ¿quién va a estar a tu lado? ¿Quién ha estado a tu lado? Desde aquí, de este lugar, te digo que Dios jamás te va a dejar. Nunca te va a abandonar. Vuélvete a Él. Deja tu mal camino. Deja de pensar que tus caminos de filosofía, de ética y de moral que vives en este mundo fuera de Dios son los correctos y son los rectos. Porque esos son tus pensamientos. Mas Dios te dice, vuélvete a mí. Conócete y yo tendré misericordia de ti. Porque será amplio en perdonar, nos dice Dios. Amplio en perdonar. Dejemos el mal camino y volvámonos a Dios, que es lo importante. Luego Dios en su palabra, en Jeremías, en Proverbios 21 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Y Dios cómo pesa los corazones? Por su palabra. Si le hemos creído o no le hemos creído. Si hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Si tenemos pecado en nuestro corazón o no lo tenemos. Y como Dios no puede ser engañado, Él pesa los corazones. Él sabe quién es quién en este mundo. Creyentes, no creyentes. Pastores, no pastores. Obispos o obispos. Misioneros, evangelistas, profetas. Él todo lo conoce. Él sabe quién es quién. Y conoce lo más profundo de su corazón y la intimidad de cada vida. En Proverbios 11 dice, mire, Proverbios 11, versículo 1 dice, mire, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Dios quiere que nosotros seamos humildes en este mundo, así como Dios lo es. Pero así también la pesa falsa Dios la aborrece. La pesa falsa es aquella que se muestra como legítima, pero no lo es. Si usted pone una balanza y pone un peso en un lado que dice ser 1 kilo y tiene estampado 1 kilo, y usted pone al otro lado 1 kilo de cualquier cosa, esa pesa va a lograr el equilibrio. Esa es una pesa cabal, que pesa los corazones. Pero la pesa falsa es aquella que dice ser 1 kilo, pero no lo es. Puede ser 900 gramos, puede ser 850 gramos. Solo la persona que puso esa pesa lo sabe. Por eso que el hombre puede ser engañado y burlado. Porque nos pueden vender algo como si fuese algo justo lo que necesitamos, pero realmente no es todo lo que necesitábamos, sino era en parte lo que necesitábamos. Pero Dios no puede ser engañado ni burlado, y ni Dios tampoco engaña ni burla a nadie, porque Dios lo que ofrece
es lo que da. Porque Dios lo que promete es lo que cumple. Y Dios lo que revela es lo que se hace. Y que Dios bendiga nuestras vidas, porque con Él vamos seguro y confiado. En Jeremías capítulo 4, versículo 14 dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Te está preguntando Dios. Lava tu corazón de maldad, te dice Dios. Vuélvete a mí, pero lava tu corazón de maldad. ¿Y cómo podemos lavar nuestro corazón de maldad? A través de la salvación que nos dio Jesucristo. Remisión de pecados. Y en su palabra Dios nos enseña cómo Dios nos dio remisión de pecados. Y es aquí donde Jesucristo se vuelve lo más importante en nuestras vidas. Porque solamente a través de Él es que nosotros podemos lavar nuestros pecados y recibir el perdón de nuestros pecados. Por eso se convierte en nuestro Salvador. Y por mucho que los seres humanos intenten desacreditar el nombre de Jesús o menoscabar su divinidad y mirarlo simplemente como un hombre cualquiera, un profeta y nada más que eso, Él es Dios de la salvación, el Dios de la creación, el Dios que va a juzgar lo bueno y lo malo. Él es nuestro Salvador. Y si nosotros conocemos y entendemos la obra de salvación, Dios nos va a salvar perfectamente. Porque Cristo va a venir a nuestras vidas, porque Él no se va a negar a sí mismo. Porque Él va a venir a nuestros corazones. Y cuando el Padre nos ve en nuestros corazones, Él va a mirar a su Hijo amado en cual tuvo complacencia. Va a mirar a Jesucristo en nuestros corazones. Y es por eso que nos va a llamar como sus hijos amados, primicia de sus criaturas, porque hemos nacido por la palabra de verdad. Dios pesa los corazones, pero así también Dios te ofrece la salvación y la solución a ese problema. Dios te invita, porque quiere hacer misericordia de ti. Dios te invita a lavar tus pecados, pero también te hace una pregunta y te dice: ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo? ¿Qué esperamos que no nos volvemos a Dios? ¿Qué necesitamos nosotros para volvernos a Dios? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Y que Dios bendiga nuestro caminar. Porque la palabra de Dios es lo más importante para el ser humano. Porque a través de la palabra de Dios podemos alcanzar el conocimiento de la verdad y podemos hallar vida eterna. A través de la palabra de Dios se nos revela el Espíritu Santo y nos muestra sus caminos. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios, porque ella es viva y eficaz. Su palabra también nos enseña, dice, la palabra de Dios nos dice, nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca, y que con el corazón se cree para justicia, y con nuestros labios confesamos para salvación. Por lo tanto, tenemos que tener conocimiento en la palabra de Dios para que declaremos por nuestros labios para salvación, y para que nuestro corazón se crea para justicia, porque es viva y eficaz. ¿Y qué significa viva y eficaz? Que lo que promete Dios a través de su palabra se cumple, se hace vida, se hace una realidad en nosotros. El Espíritu Santo no es una ilusión, no es un sueño, no es un pensamiento, no es un cuento de hadas.
es una realidad. Para aquellos que vivimos una vida en Cristo, es una realidad para nosotros, porque el Espíritu Santo se siente como se mueve en medio de nosotros, en medio de nuestros corazones. Se siente cuando Dios va obrando en nuestras mentes y cuando Dios nos va examinando por completo y nos va revelando en nuestro camino, en nuestro porvenir y nos va advirtiendo en nuestro caminar. Porque Dios es así, en medio de su pueblo. Es viva y eficaz, porque la palabra de Dios salva verdaderamente, da remisión de pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y ya sea cual sea el pecado, el más pequeño que tengamos en nuestra vida, debemos de dar una vida y su sangre. Y es por eso que vino Jesús a este mundo, a dar su vida y su sangre. Porque Él dio la paga por nuestros pecados. Ahora entiende por qué la importancia de Jesucristo, de no menoscabar su salvación, de no menoscabar su nombre ni su deidad, sino darle el lugar que se merece. Porque Él está sentado a la diestra del Padre como Dios Todopoderoso. Y si Él es Dios Todopoderoso, ¿quiénes somos nosotros para menoscabar su divinidad y como simplemente mirarlo como un hijo cualquiera? Ah, el Hijo de Dios y nada más. Él es Dios para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros los seres humanos? Si no tenemos poder alguno por sobre nada. El ser humano tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. No tiene poder alguno. Solo Dios tiene el día y la hora y solo Él puede dar más vida o simplemente poner la mano y llevarse a alguien. Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Jesús venció a la muerte. Recordemos que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Quiénes somos los seres humanos para ponernos en el mismo puesto, en el mismo lugar que Dios, mirando frente a frente con Él? No somos nada. Démosle el lugar que se merece a Jesucristo, como el Dios Todopoderoso, el Dios de la salvación. Y mirémoslo hacia arriba y humillémoslo delante de Él, porque Él hizo todo por amor a nosotros. Somos deudores de Jesús, somos deudores del Padre y somos deudores también del Espíritu Santo. Somos deudores de ellos nosotros. ¿Y ellos qué nos deben a nosotros? Nada nos deben. Porque solamente todo lo que ellos hicieron lo hicieron de buena voluntad. Todo lo que hicieron fue para salvarnos de su propia buena voluntad. Nada más. Lo hicieron por amor, por misericordia. Pero los seres humanos nos levantamos en arrogancia, en insensatez. Algunos hacen mercadería, mercader hacen del Evangelio. Muchos hacen mercader del Evangelio. Usan la palabra de Dios y la venden. Más Cristo no cobró ni un peso para venir a este mundo. Él entregó su vida, no nosotros. Él lo hizo. Nosotros aceptamos su salvación, la creemos si es que la conocemos. Si algo tenemos que jactarnos los seres humanos es en conocer y entender a quién, a Dios. Si es que lo conocen y lo entienden. Así que no te ofendas, no te ofendas y crees que te estás sintiendo ahora agredido por mis palabras. No te ofendas. Porque es necesario que Dios hable muchas veces la verdad y fuerte y directamente, porque no somos hijos bastardos, porque Dios cuando ama reprende, cuando un padre cuando ama, habla directamente al hijo, porque no quiere que se pierda, porque Él quiere que hagamos un alto en nuestros caminos y dejemos ya de mirarnos como bajo nuestros propios pensamientos, porque todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Y para pesar el corazón, aquí está la palabra de Dios. No hay otra cosa más que es la palabra de Dios. Si está o no está la verdad en nosotros. Si le creemos o no le creemos. Si lo obedecemos o no lo obedecemos. Si le buscamos o no le buscamos. Si hacemos esas cosas, vamos a estar siendo guiados por Él. Y nuestros pensamientos van a ser transformados. Recordemos que Él está en los cielos. Le quiero hacer una analogía. Pensemos que un charco de agua son nuestros pensamientos. Y viene la luz de la palabra de Dios, que es el sol, y comienza a iluminar ese charco. ¿Qué va a pasar con ese charco? Se va a evaporar.
esa agua se va a secar y el vapor del agua se va a ir ¿a dónde? Hacia el cielo, hacia las nubes, ¿cierto? Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de transformar los pensamientos del hombre en los pensamientos de Dios. Por eso su palabra tiene el poder de discernir los corazones y los pensamientos. Encomendemos nuestras vidas a la mano de Dios. Permitámonos lo que Él nos guíe y que nos ayude por sobre todas las cosas. Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que Dios bendiga nuestras vidas. Eso es lo que pide Dios. Versículo 13 dice: que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y que Dios te dé discernimiento y entendimiento para comprender este versículo. Y no seamos tan ligeros de mente y de entendimiento. Pero si una cosa que quiere Dios, que le amemos, que andemos en sus caminos y que le conozcamos y le entendamos. Que Dios bendiga esta pequeña porción de esta palabra, esperando que hoy Dios bendiga tu vida y así también Dios nos siga enseñando sus caminos, que es lo más importante. Y comencemos nosotros a desechar nuestros propios pensamientos y comencemos a aceptar la palabra de Dios en nuestras vidas, porque tenemos que aprender a negar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, negarnos completamente para que la palabra de Dios sea viva y eficaz en medio de nosotros. Hasta aquí Dios me ha dado, esperando que ustedes sean bendecidos de esta palabra, y lo invito a dar gracias por esta pequeña porción. Mi Señor, te doy gracias por su amor y misericordia y por todas sus bondades, esperando que todas las almas que hoy han escuchado esta palabra sean bendecidas, Padre Santo, y sean restauradas, Dios Todopoderoso. Tú tienes poder para hablar a los corazones y a las vidas, y así también a corregirlas, Todopoderoso. Úngelo de la mollera a la planta de los pies, y sea usted obrando conforme a nuestras necesidades. En usted, Padre mío, encomendamos nuestras vidas y así también nuestro caminar, porque con usted vamos seguro y confiado. Así también, Padre Santo, aquellos que ahora se encuentran con problemas, dificultades, enfermedades, aflicciones, sea usted obrando, Padre mío, en cada alma, en cada vida, en cada corazón. Sea usted bendiciendo así también, Todopoderoso, esas corazones y esas vidas. Abra los entendimientos, mi Señor, y que su presencia, mi Señor, sea notoria en cada corazón y en cada necesitado. A los que están en las calles, en las cárceles, en los hospitales, mi Señor, debajo de un puente, donde quiera que haya un alma necesitada, mande sus ángeles, Padre mío, a hablar y acampar alrededor de ellos, mi Señor. Y aquellas personas que están olvidadas por todos en este mundo, mas no por usted, mi Señor. Sea usted, Padre mío, levantándole los brazos, mi Señor, y sea usted restaurándola para la honra y gloria suya. Ahora, mi Señor, levántanos revestido su gracia, confiado en que usted seguirá obrando y hablando en nuestras vidas conforme a nuestras necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo y en su Santo Espíritu. Amén. Bien, hermanos, amigos, Dios los bendiga grandemente y ya será hasta la próxima, si Dios lo permite. Muchas bendiciones para su vida. Amén.